Bueno, hoy vamos a ser desafiados, amén. Yo creo que el desafío viene siempre de parte de Dios. Así que dígale a su hermano que está a su lado, por favor, no me interrumpas, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, no me interrumpas, déjame escuchar hoy el mensaje, amén. Así que usted va a escuchar ese mensaje. A ver, mi hermano. El mensaje de hoy, ¿no es cierto? Para los que toman apuntes, este mensaje de hoy tiene por título Vivir un día a la vez en las prioridades más altas de tu vida en Dios. Amén. Cuando tenemos nosotros prioridades en nuestra vida, sabemos que nuestra vida tiene propósitos. Y hoy les voy a contar un testimonio que Dios hizo en mi vida. Algunos ya lo han escuchado. Los que no lo han escuchado, recíbanlo, porque Dios va a hablar a su vida. Mi testimonio acerca de lo que a mí me ocurrió. Yo estuve aquí predicando en este año, en febrero, para los que se acuerdan. Y les había estado manifestando acerca de que debemos tener un altar en nuestro hogar. Y debemos de acercarnos a ese altar para buscar su presencia. Como decía mi hermano Luchito, ¿no es cierto? Qué hermoso que usted tenga en su casa un tiempo donde usted ore, de 5 a 6 de la mañana. Usted cuando tiene un altar y busca al Señor, es hermoso. Porque usted puede deleitarse en Él, puede orarle a Él, puede llorarle a Él. Porque Él es lo mejor. Él es su amigo, Él es su consejero, Él es su guía, Él es su bendición, Él es su fuerza. Un día como hoy, amaneció un lunes con ese sol radiante, ¿no? Un sol normal. Habíamos estado haciendo nosotros una pequeña ampliación en mi casa. Y ese día era el último día del maestro. Ya estaba terminando su trabajo. Y yo en la mañana me acerco y veo en la parte de afuera que había un poco de ripio. Hay ripio y ahí hay una carretilla, la pala. Metamos, ¿no es cierto? Mientras el maestro terminaba su trabajo, cogí ese ripio y comencé a meter. Para que no esté estorbando en la calle. Ya saben ustedes que viene la lluvia y eso se lleva a la calle y se daña. Cogí y llevé ese ripio adentro. Todo estaba bien. Ya les digo, un día como hoy, un día hermoso, con un sol. Y mientras yo estaba caminando hacia adentro, sentí un dolor en el pecho. No le hice caso, dije, bueno, como uno no es acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo, dije, a lo mejor cogí demasiado ripio, un poco pesado, y me empezó a doler el pecho. Dejé el ripio y me paré a un ladito y dije, voy a descansar un poco. Y mientras yo descansaba, el dolor no se iba. Me bajó un poco, pero no se iba. Así que dije, no hay que hacerle caso, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, hay dolores que vienen, ya va a pasar, ¿no es cierto? Ya va a pasar. Y fui, cogí la segunda carretilla y metí. Y en la tercera ya fue diferente. El dolor creció. Y dije, bueno, esto no es así nomás. Cogí, metí la carretilla, dejé la pala y me fui a la sala. Me fui a la sala a descansar. Dije, voy a esperar que pase. Oh, sorpresa, el dolor aumentaba. Cada vez más. Yo en ese momento dije, hay que hacer algo, ¿no es cierto? Y yo he sabido
que cuando usted tiene un dolor al corazón, usted puede tomarse una aspirina. Y me tomé una aspirina. Y dije, ya me va a pasar. O sea, uno dice, no, ya esta pastilla mágica y se fue el dolor. Pero no pasó así. El dolor se mantenía y fuerte. Entonces yo, sentado en la sala, un poco tranquilo, le llamo a mi hijo. Y le digo, mi hijo, ven un ratito. Dice, sí, papi, ¿qué pasa? Digo, me duele el pecho de una manera fuerte. Llama al 911 y dile que te pueden guiar, que te pueden decir, algo pueden hacer, no sé. Y llama. Y la persona que le atiende le dice que es un dolor muscular y que vaya a comprar urgentemente una pastilla y que espere una hora, que ya le va a pasar. Pero mi hijo ya vio la cosa que no estaba por ahí. Y lo único que dijo, ¿y hay una ambulancia para que le lleve? No, dijo, en este momento no tenemos ambulancia. Usted sabe cómo funciona el 911 en nuestro país. Es bien complicado. Usted tiene una emergencia, difícil que le ayuden este momento. Pero pasó el tiempo. Y al mismo maestro que estaba ahí, le dice mi hijo, maestro, déme comprando esta pastilla que le mandan ahorita. Y ya vio la cosa media especial, el maestro se fue volando. Y regresó, no se demoró nada y me tomé. Y uno dice, no, a veces los médicos, muchas cosas que nos hacen efecto enseguida. Pero no hacía efecto nada. Y seguí el dolor. Dijo, papi, vamos al hospital. Y me lleva al hospital. Así, urgente. Llamamos a mi esposa. Y enseguida llamé porque tenemos un WhatsApp en el grupo del discipulado. Mandé un WhatsApp, un mensaje al WhatsApp y les dije que oren por mí porque me dolía el pecho y me voy de urgencia al hospital. Era un lunes. Como dijo el hermano Luchito, nosotros los lunes tenemos grupo de obreros. Pero el mensaje llegó rápido. Enseguida les mandé un WhatsApp también a mis hermanas. Ellas también son cristianas, están en otras iglesias y también comenzaron a mandar el mensaje a su iglesia, a sus miembros, a sus grupos, para que oren por mí. Pero el tema no queda ahí. Mediodía, el tráfico es tremendo. Tenía que bajar yo por la Maldonado hasta el IES Quito Sur. Pero en el momento que yo me trasladaba allá, era increíble el tráfico a esas horas. Mediodía. La Maldonado súper congestionada a esas horas. Como sea, llegamos, más o menos 2:30 de la tarde. El momento que llegamos al hospital, yo le digo a mi hijo, ingrésate por donde se ingresan las ambulancias. Y sale el guardia y dice, señor, no puede meterse por aquí, son las ambulancias. Y mi hijo le dice, es una emergencia. Mi papá tiene una urgencia y se le duele todo el pecho. Y mi esposa hasta eso ya salió por la otra puerta y le dice al guardia, le dice, el señor está con un infarto. Pero el guardia dice, pero usted tiene que seguir el procedimiento. Ya sabe cómo son los guardias. O sea, tiene que seguir los procedimientos, tiene que hacer cola, tiene que indicarle al médico y de ahí ver qué pasa. Por suerte estaba ingresando una doctora en ese momento y le dice, ¿qué pasa con el señor? De cuenta mi esposa dice, le duele todo el pecho. Es un infarto. La doctora dice enseguida, le dice al guardia, al señor déjale ingresar. Los que saben de medicina saben que en un infarto usted tiene los minutos contados. Me ingresan, me traen una silla de rueda, me sientan ahí y me ingresan. Oh, novedad. Usted en una emergencia, todos los hospitales están saturados. Llego y me dice la doctora, espéreme porque no hay un lugar para ingresarle. Estaba llenito, repleto. Y mi esposa desesperada, pero doctora,
algo hay que hacer. Sí, espérese. Fue a hablar con un médico, con otro médico, la doctora, con los departamentos para que me den un lugar para ingresar. No había. Y a la doctora se le ocurre y dice, vamos a ingresarle a una habitación compartida, ya compartan con otro. Y apenas me ingresaron, me dijeron enseguida, háganle al señor un electrocardiograma urgente. Y enseguida me hacen el electrocardiograma y comienza a ver que todos mis signos estaban disparados. Pero mientras vamos desarrollando este testimonio, yo quiero decirles que abra la palabra del Señor en Mateo 6. Desde el versículo 31 al 34 vamos a leer. Mateo 6, del 31 al 34. Dice, hay cosas, ¿no es cierto? Mientras ustedes buscan, les voy a indicar. Dice, hay cosas que son prioridad en nuestra vida como creyentes y que nosotros no debemos olvidar. Hay áreas en nuestras vidas que debemos trabajar con ellas porque son el fundamento para las demás cosas de la vida. De eso se trata hoy el mensaje que el Señor quiere hablarle a cada uno de ustedes. Jesús quiere enseñarnos cuáles son las prioridades en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor 31, Mateo 6, 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástate a cada día su propio mal. Mis amados hermanos, todos nosotros tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer las cosas todos los días. Pero hay algo importante que el Señor te dice hoy. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted, para que sea un empresario exitoso, usted para que sea un estudiante abanderado, usted para que sea, ¿no es cierto?, un emprendedor de éxito, primero busque el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa con las demás cosas? Todas serán añadidas. Dios le dará, Dios le va a bendecir. Nosotros tenemos que aprender a ver ¿qué es prioridad en mi vida? Sí, es cierto, tengo que cuidar de mi negocio, tengo que cuidar de mi trabajo. Yo como estudiante tengo que estudiar, pero ¿qué es primero en mi vida? Pasan las horas y vienen los médicos y me dan una medicina, me dan como unas 8 pastillas. Y en el momento que me dan las 8 pastillas, esperan los médicos. Me dicen, Señor, vamos a esperar. Pasa una hora y el dolor no pasa. Viene el doctor y nuevamente dice, ¿cómo le va, Señor? ¿Le quitó el dolor? No me quita el dolor. Pasa 2 horas, no me quita el dolor. Llega más o menos como 4 de la tarde, cerca 5 de la tarde, me disminuye el dolor, pero no se va. Y en el momento que yo estoy sintiendo, ¿no es cierto?, que me baja el dolor, pero se mantenía ahí algo. No se iba totalmente el dolor, ahí estaba algo. 7 de la noche, nuevamente viene el doctor, le dice, Señor, ya le quitó el dolor. No me quita. Cerca de las 8 de la noche le dice el médico a mi esposa, porque mi esposa estaba en una silla al lado. ¿Sabe lo que le dice? El Señor tiene pocas esperanzas. La última alternativa que nos queda es bombearle para destaparle forzadamente lo que le está pasando al Señor. Pero hay un riesgo alto.
porque le vamos a forzar, le vamos a bombear. Y yo les digo, es necesario entender que nuestra vida tiene dueño. Y usted y yo tenemos marcas. Fuimos comprados a precio de sangre. Y ese momento se estaba jugando mi vida. Usted se siente en esa línea donde el Señor es soberano y se lo puede llevar a su presencia. O el Señor le puede dejar para que viva su voluntad. Pero usted tiene que estar, para estar en esta línea, usted tiene que estar preparado. Porque nuestra vida es de Él. Tiene dueño. Lo único que yo les digo, como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Van pasando las horas. Y el doctor dijo, esperemos un poco más. Y le derivamos a un hospital para que le bombeen. Oiga, ya pasó las 10. Pasó las 11 de la noche. Y continuaba el conteo. Lo único que yo decía en mi corazón era, Señor, tú eres el dueño de mi vida. Quítame este dolor. Haz tu voluntad. Porque mi hermano, Él es el único que te puede sanar. Él es el único que puede revertir una situación difícil. Y Él es el único que escucha tu oración y tu clamor. Y Él es soberano y Él puede hacer lo que sea. Yo les digo, mis amados hermanos, qué importante es que usted aprenda a confiar en Dios. Pase lo que le pase. Si el Señor me llevaba, su voluntad estaba sobre mi vida. 12, cerca de la 1 de la mañana me quedo dormido. Y en el momento que me quedo dormido me despierto como a las, creo que era, 12, y creo que me despierto como a las 12:30 de la noche. 12:30. Oiga, se fue el dolor. Se fue el dolor. Mi esposa, que estaba un poco dormida al lado, le digo, mija, me regresa a ver. Se fue el dolor. Y uno, como realmente no sabe de medicina, yo entre mí decía, no, ya que venga el médico y me mande a la casa. No, los médicos saben que cuando es del corazón no es así. Los médicos saben que necesita usted un procedimiento para ver cómo está su corazón, cómo quedaron esas arterias que se taparon. En ese momento, realmente yo me sentía bien. Se me fue todo. Poco me faltaba decir, hasta que venga el médico, mija, ya, vamos a la casa. No es cierto. Pero me tocó esperar hasta la mañana. Pero algo que Dios quiere decirle a usted, abra en Deuteronomio capítulo 4. ¿Qué es lo que dice el Señor? Versículo 39 y 40. Deuteronomio 4. Dice que este pasaje Dios le dio, ¿no es cierto?, en ese corazón que Moisés habló y dijo, creo que a veces nos olvidamos de que hay otro Dios, porque fuera de Él, si no intelectualmente dice, nos olvidamos quién es Dios y no permitimos pensar ni siquiera en las cosas cuando pecamos, en las consecuencias. Muchas veces jugamos con la palabra de Dios y pretendemos que lo que nosotros hacemos es una alternativa. Pero muchas veces Dios nos habla, como le habló, ¿no es cierto?, Deuteronomio a Moisés, que habla, dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti
a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Ese Dios que reina en los cielos y en la tierra quiere que tú y yo vivamos su palabra. Que tú y yo no juguemos al cristiano, porque ya tenemos un mundo convulsionado. Usted y yo tenemos que ser luz en esta tierra. Usted y yo tenemos que ser bendición donde quiera que estemos. En nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. ¿No es cierto? En la universidad, en el colegio, en mi barrio. Donde quiera que me encuentre, usted tiene que ser luz. Porque si le llega ese día a usted, donde el Señor le llame a prueba, donde usted tenga que pasar una prueba difícil. En mi caso fue un infarto. Pueden haber muchas situaciones difíciles, accidentes, derrames cerebrales. Pueden haber situaciones críticas, difíciles. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a depender de ese Dios maravilloso. Cada día tiene que ser en las manos del Señor. No tenemos, mis hermanos, la vida comprada. El único dueño de nuestra vida es el Señor. Cuando Él nos llame, tenemos que estar listos, preparados. Mi hermano, no juegue al cristiano. Esposos, honren a sus esposas. Cuidado con golpearlas. No solamente en lo físico, sino también con palabras. Porque hay palabras que duelen más que un golpe físico. Mis hermanos, vivamos una vida de honradez, una vida transparente, donde Dios sea, ¿no es cierto?, glorificado a través de su vida. Que usted sea un testimonio de bendición donde quiera que usted esté, en el trabajo, en la oficina, en su barrio, en su familia. Que marque usted la diferencia de los que no conocen a Dios y de los que conocemos a Dios. Que su familia anhele tener lo que usted tiene. No que sea uno más del montón. ¿No es cierto? Dios quiere que seamos la diferencia. Miren lo que dice David cuando le habla, ¿no es cierto?, a su pueblo, cuando Dios le va a bendecir, ¿no es cierto?, para recolectar todas las cosas que iban a hacer para levantar el templo. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas 29. Vamos a leer desde el versículo 10 al 14. Primera de Crónicas 29. Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Oiga, diles todo. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. David lo sabía. Por eso a él no le importaba, ¿no es cierto?, si los demás oren o no oren. Él le oraba a Dios, él le buscaba a Dios, él le amaba a Dios. Porque tú, cuando le conoces a Dios, no te importa lo que haga el de al lado. Tú haces lo que tú sientes en tu interior. Porque dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que tu espíritu clama, como dice el salmista, ¿no es cierto?, a ese Dios maravilloso. A ese Dios que conociste, a ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y luego dice, ¿no es cierto?, en el 12, las riquezas y la gloria proceden de ti. Oiga, qué lindo, ¿no? De Él procede todo. Hay gente que se olvidan de Dios por alcanzar las riquezas. No, es al revés. Primero es Dios y después las riquezas, porque el que te da las bendiciones es Dios. Pero las riquezas malavidas, ahí sí te olvidas de Dios.
El que vaya, salta un banco y consigue, ¿no es cierto?, 50 millones, 20 millones. ¿Qué pasa con eso? Con un corazón vacío, ese dinero le destruye a él. ¿Sabían? Todas las cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero si primero es Dios, todas las demás cosas son benditas. Todo. Yo siempre digo, ¿no es cierto? Si tú eres un empresario y eres de éxito, Dios te va a bendecir grandemente. ¿Por qué? Primero le has puesto a Dios. Como leímos del pasaje anterior. Es importante que nosotros entendamos eso, ¿no es cierto? Luego sigue más adelante y dice, las riquezas de la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? Dice, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Ellos se habían despojado de todo para levantar el templo. Dice, pues todo es tuyo. Y aquí viene lo importante, ¿no? Dice, y de lo recibido de tu mano, te damos. Y siempre a veces decimos, no, nosotros nos creemos generosos cuando damos los diezmos y ofrendas. Es de lo que Él mismo nos da. Es de lo que Él nos bendice. Sí, mi hermano. Dios todo el tiempo te está bendiciendo. Todo el tiempo. Y tú tienes que aprender a valorar lo maravilloso que es. Pasan las 12 del día, las 12:30 de la noche y comienza ya las horas. Más en la mañana me hacen un examen, un electrocardiograma para ver cómo estoy. Me estabilicé. Así. Ya viene la mañana, 6 de la mañana, pasan el médico, ¿no es cierto? Sí saben ustedes que los médicos en la mañana pasan haciendo revisión para ver cómo están los pacientes. Y viene el médico y se posiciona, ¿no es cierto? En mi caso, lee y dice a los posgradistas que están, siempre ellos andan con unos posgradistas enseñándoles. Y les dice, el médico principal le dice a los demás, les dice, el señor tuvo un infarto. Se le medicó tal cosa que consta ahí en la hojita, ¿no es cierto?, del paciente. Dice, y ahora está bien. ¿Qué creen que pasó? Les dice. Y los posgradistas se quedan viendo uno a otro y hacen este gesto. Y el médico principal dice, esto fue un éxito. Y yo digo, un éxito. Fue Jesús. Fue un milagro. Estuvo una iglesia orando, estuvo un pueblo orando, estuvieron clamando. La oración del justo es. ¿Qué dice la oración del justo? Puede mucho. Oiga, cuando usted aprende a vivir en fe, no vive como el que no conoce a Dios, porque usted tiene convicción a través del Espíritu Santo de que Él está con usted, de que Él escucha su oración, de que Él vive, ¿no es cierto?, en usted. Él es el centro de su vida. No es una historia, ¿no es cierto?, que le contaron. Usted lo palpa cada paso que da. Yo recién les estoy contando un testimonio de ahorita, pero si yo les contara en toda mi vida como cristiano, puedo decirles miles de testimonios que he vivido. ¿Cuántos se acuerdan del hermano Gille Ávila? ¿No es cierto? El hermano Gille Ávila vino en una época de lluvias acá al Ecuador. Una época increíble. Y las personas que sabían que aquí estaba pasando una lluvia, le dicen al hermano, apenas se baja del avión, le dicen, mi hermano Gille Ávila, era que escoja otra fecha para que venga al Ecuador. Ahorita estamos en época de lluvias.
Y el hermano Gigi Ávila le contesta, no es lo que usted y yo digamos, es lo que Dios me mandó a hacer. Llegan ellos y hacen la campaña en la Plaza de Toros, que todos conocemos, ¿cierto? En la Plaza de Toros. Yo en ese entonces estaba calificado como consejero, con mi esposita estábamos de consejeros en esa campaña. Y nosotros teníamos que llegar 1 hora antes de que empiece la campaña. Solamente por testimonio les quiero contar. Pero yo les digo, qué tremendo fue cuando nos bajamos del bus en la Y y teníamos que caminar hacia el otro lado porque el bus pasaba por la 10 de agosto. Entonces nosotros teníamos que caminar hasta la entrada de la Plaza de Toros, ¿no es cierto? Sí se acuerdan, sí saben, ¿no es cierto? Es una cuadra usted tiene que caminar. Y nosotros íbamos con un paraguas, con mi esposa corriendo porque ya estábamos cerca de la hora. Por no sé qué regreso a ver al cielo. Y le digo, mija, ¿qué me dice? Mira arriba. Regresa a ver arriba. Tremenda lluvia. Pero había un círculo en la Plaza de Toros que no estaba lloviendo. Y me quedo yo, wow. Cuando usted vive la palabra, cuando usted ve las obras de Dios, usted sabe que es un Dios poderoso, que no es porque le cuentan o le dicen, será o no será, usted lo vive. Usted camina realmente con ese Dios vivo. Y en la mañana ya el médico le dice a mi esposa, tenemos que hacerle un traslado, dice a las 9 de la mañana a su esposo para que le hagan un procedimiento al corazón por el infarto. Y luego tienen que pasar a una unidad de cuidados intensivos y en unos 4 o 5 días sale listo. Pero yo te digo, mi hermano, Dios hace maravillas todos los días. Yo cuento mi testimonio como usted tiene que contar su testimonio de lo que Dios hace cada día en su vida. Porque Dios está trabajando con nosotros todos los días. Usted y yo somos bendición en esta tierra. Dios nos va a usar siempre. Porque usted y yo somos las manos de Dios, la voz de Dios, instrumentos de Dios. Porque somos su pueblo, porque somos sus hijos. Y Él te está diciendo hoy, vive un día a la vez. Mire lo que pasa cuando nosotros a veces nos gloriamos, ¿no? Santiago 4. Vamos a Santiago 4. Nos vamos a ir al versículo 13 al 16. Santiago 4. Porque dice muchas veces el cristiano quiere forzar las cosas, ¿no es cierto? Para que nuestros planes y acciones se hagan conforme a nuestra voluntad, no a la de Dios. Es lo que tenemos que cambiar. Santiago 4, del 13 al 16. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente que dice que es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Una vez se trabaja, no. A ver, voy a trabajar porque el siguiente año quiero comprarme un departamento. Voy a trabajar porque el siguiente año quiero comprarme un nuevo carro. O quiero seguir trabajando para que mis hijos estudien en el mejor colegio. No está mal que planees tus sueños, tus anhelos. Pero ponle en las manos de Dios. En ese altar que te digo, anda y ponle en las manos de Dios tus planes, tus proyectos en las manos del Rey de Reyes. Señor, quiero esto hacer. Ayúdame, Señor. Bendíceme con esto. Señor, quiero seguir una maestría. Ponle en las manos del Señor. Yo ese día ni me imaginé que iba a pasar eso. Yo ese día regresé a la casa. Ya no. Puede ser que un día tú te levantes y ya no regreses a tu casa. ¿Por qué? Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Y Él sabe qué hace con nosotros.
Él sabe qué hace con tu vida. Y Dios te dice hoy, vive un día a la vez. Vive mis mandamientos, vive mi palabra, vive mis estatutos. Camina conforme la voluntad mía, no conforme tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta. El amor de Dios es maravilloso. Y Él te ama. Él todo dio en esa cruz para que tú seas salvo. Él dejó todo, derramó ahí su sangre, su preciosa sangre, por nuestros pecados, por nuestras maldades. ¿Y cómo debemos entonces hacer? Dice, vamos más adelante, 15. Dice, en lugar de lo cual decimos, deberías decir, dice, en lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante, es mala. ¿Cómo planea el mundo? No, que Dios ni que Dios. A ver, este año vamos a hacer esto, este otro y este otro. Muchas veces ni a la mitad de lo que han proyectado se cumple. Porque nuestra vida, Dios sabe qué hace con cada una de ellas. Pero tú y yo sabemos quién está pendiente de nosotros y quién te ama de una manera sobrenatural. El soltero vaya al altar de Cristo y pídale, ¿no es cierto?, su idónea, que Dios le dé. No nuestros anhelos, porque los anhelos del corazón son perfectos. Y Él sabe qué darnos. Él sabe qué necesitamos. Ya los registros civiles, ¿no es cierto?, están cansados. Hoy se casan 100 y al siguiente mes se divorcian 50, 60. Así está la sociedad ahora. ¿Qué dicen ahora las parejas que se van a casar? Si es que me va bien, sigo. Si no, me separo. Piensan que el matrimonio es un juego. Así viven. Y ahora hablando de la sierra, en la costa, ¿qué es? Es peor. Tú me quieres, yo me quiere, vamos. Tienen 2, 3 hijos. No, ya no me gustas, chao. Y deja a esa mujer con 2, 3 hijos. Así está la sociedad, mis hermanos. Tú y yo, todas las cosas hagámoslas conforme a la palabra. Si no te has casado, cásate. Si estás viviendo con alguien que amas, cásate. Haz las cosas bien y Dios te va a bendecir. Si eres empresario y tienes mucha gente que no le pagas el sueldo correcto, hazlo. Si eres estudiante, no copies. Para los que me conocieron aquí en la escuela de obreros que les daba, yo les decía, cuando usted siga la escuela de obreros, hágalo con honestidad. No copie. Porque el momento que usted copia, usted está dando, ¿no es cierto?, no está dando la imagen de ser un hijo obediente, sino un hijo desobediente. Todo lo hacemos para el Señor, sí. Veamos más adelante qué dice, ¿no es cierto?, el Señor. Porque luego nos viene que dice que todo lo hagamos para Él. Colosenses 3, del 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Él, Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la buena herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿No es cierto? ¿Cómo trabaja el mundo? Mientras me ponen cámaras, trabajo, no. Porque me están viendo por la cámara. O está mi jefe, está al lado, trabajo. Pero ya no hay cámaras, ya no hay compañeros, me dejaron solo. ¿Qué hacen? Ya no hacen nada, se ponen a chatear, ¿no es cierto? Chateemos porque nadie me está viendo. Mi hermano, eso es deshonrar. Cuando usted ama a Dios, todo lo hace como para el Señor. Usted es un ejemplo, usted es bendición, usted es testimonio donde quiera que está. Porque Dios lo ama y usted tiene que ser luz, ¿no es cierto? Nunca seamos un mal testimonio donde estemos, para que no nos digan, ¿no es cierto?
cuando alguien venga y les predique para ser como él o como ella, no, así estoy bien. Nunca, mi hermano, sea piedra de tropiezo. Que su vida sea transparente, que sus actos sean bendición, que todo lo que usted hace realmente lleve el sello de que es cristiano de verdad, que ama a Dios de verdad, que los demás vean algo especial en usted y digan, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánta gente, yo digo, se acerca, ¿no es cierto?, a alguien y le dice, yo quiero que tú, lo que tú tienes, ¿no? Me acuerdo que un vecino siempre, no vecino, un compañero de trabajo, yo les compartía la palabra del Señor a mis compañeros y un compañero casi no escuchaba. Y un día se acerca y me dice, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí, porque estaba pasando una prueba difícil. Ora por mí, dice, estoy pasando este problema. Y se abrió su corazón. Y me dice, no. Yo digo, qué lindo que ustedes, mis hermanos, alguien se acerque de su familia y le digan, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí. Y yo siempre les digo a mi familia, no me digan así. El domingo hay una fiesta en la iglesia, vamos, llévale. Los sábados tengo célula, vamos a la célula, ven a la célula. Les voy llevando. Porque esas personas necesitan a Cristo, necesitan de Dios, necesitan, ¿no es cierto?, que Dios hable a sus vidas. Y Dios nos está desafiando hoy que seamos esos instrumentos de Él. Todo ponle en las manos de Dios. Porque el día difícil, el día que el Señor te llame, no sabemos. Pero tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado para que el Señor pueda decirte, ¿no es cierto? Yo siempre digo esa frase que la palabra de Dios dice, no, qué lindo llegar a la presencia del Señor y que te diga, ¿no es cierto? Venid benditos de mi Padre, pasar, ¿no es cierto?, a la presencia, al descanso. Pero que no te diga, ¿no es cierto?, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga, qué terrible que llegue ese día, porque jugaste al cristiano, vives en adulterio, vives en pecado, vives en chisme, vives en estafa, vives haciendo lo que a Dios no le agrada. Pegas a tu esposa. Yo les digo, de vez en cuando escuchamos quejas de hermanas que nadie sabe, pero las hermanas secretamente dicen, mi esposo me pega, pero no dirán a nadie, porque por haberles contado me va a pegar otra vez, ¿no es cierto? Entonces, ¿creen que eso está bien? No, mis hermanos. Con esas actitudes estamos pisoteando la sangre de Cristo, siendo, ¿no es cierto?, hijos de desobediencia, no de obediencia. Y Dios te dice hoy, hazlo todo, ¿no es cierto?, hazlo de corazón como para el Señor. Críalos a tus hijos en el amor y el temor de Dios. Yo les digo, mientras sus hijos están en tu poder, tienes la autoridad. Llévalos a la iglesia. Y tus hijos, mucha gente viene a la iglesia no solos. Y tus hijos, es que se quedaron dormidos. No, mi hermano. Usted tiene que sembrar. Sus hijos desde pequeños tienen que conocer al Señor. Qué lindo, ¿no es cierto?, que ya llega la hora de que los niños tienen que ir a la escuela dominical. Qué lindo. Y usted igual en su casa, léales la palabra. Léales la palabra del Señor. Yo me acuerdo que a mi hijo cuando era pequeñito le compramos esa Biblia de niños. Venía con un CD, con un cassette, perdón. Y él se pasaba, escucha y escucha, hasta que salieron ya los videos bíblicos, historias bíblicas. Yo digo, ahora peor, mi hermano, usted tiene un montón de instrumentos tecnológicos para darles a los niños. No les ponga al niño como la niñera el televisor. ¿Qué ven, mis hermanos? Es penoso ver los programas que ahora presentan en la televisión. Usted, mi hermano, tiene que hacerlo todo como para el Señor. Que sus hijos desde pequeños crezcan en el temor de Dios. Cuando ya sean grandes, les sirvan al Señor. Por eso yo les digo a mis hermanos,
Cada día vivamos, ¿no es cierto?, un día a la vez. Cada día con el temor a Dios. Que nuestras vidas realmente reflejen a Cristo. Que nuestro testimonio realmente arrastre gente a la célula, arrastre gente a la iglesia. Mi compañera ya quiere ir, mi compañero de trabajo ya quiere ir a la iglesia. Yo le estuve hablando del Señor, ya quiere ir. Yo estoy hablándoles a mis vecinos del barrio, ya les estoy llevando a la célula. Usted, mi hermano, abra su boca. Lléveles a las cosas grandes, a las cosas que el Señor quiere, a su familia, mis hermanos, a primos, hermanos, sobrinos. Usted sabe, ¿no es cierto?, cómo es su familia. Hábleles de Cristo. Invíteles a la iglesia, invíteles a la célula. Ore por ellos. Cuando ellos tengan necesidad, ore con ellos. Impóngale manos. Que el Señor haga obra, la obra que solamente Él puede tocar. ¿Cuánta gente es difícil? Pero Dios tocará el corazón. Lo que nosotros podemos, hacemos, pero lo imposible le dejamos a Él. Él tocará el corazón. Dios dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Toca esa vida, toca ese corazón, levanta vidas para vida eterna. Yo les digo, mis amados hermanos, lo que yo pasé fue duro. Cuando yo regresé ya después de estar en la clínica de cuidados intensivos, regreso a mi casa. ¿Y qué tal si no regresaba? ¿No es cierto? Ahí estaban las sandalias que te gustan, ¿no es cierto? Tu carro que tanto lo lavas, ¿no es cierto? Ahí estaba tu esposa, tu hijo, lo que amas. ¿Y si ya no regresabas? El Señor sabrá qué hace, pero tú estás en las manos de Él. Yo le digo, mis amados hermanos, todo lo que hacemos, hagámoslo como para el Señor. ¿Cuántos vieron, no es cierto, ese video que siempre repito, esa noticia de estas personas que, bueno, en la Simón Bolívar, ustedes saben, todo el tiempo pasa accidentes y mucha gente muere? A mí me causó mucha impresión esa camioneta roja que estaba pasando por Aloa y le cae esa piedra y los aplastó. ¿Estamos preparados para ese día, mi hermano? ¿Estamos preparados para que el Señor nos ponga a prueba? ¿Cómo está mi vida? Ponte a cuentas con Él. Pídele al Señor dirección, que el Señor sea tu fortaleza, aún en los momentos difíciles. Porque los momentos difíciles nosotros no tenemos ni idea. Ya le digo, ese día amaneció lindo el día, todo normal. Yo no sabía que ese día me iba a venir esa prueba difícil. El Señor nos dice hoy, hay esperanza. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Del 3 al 9 vamos a leer. Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Dice, hay una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una herencia, mis hermanos, que nos espera. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oiga, tenemos que pasar pruebas. ¿Y qué dice? Vamos a ser afligidos. ¿Creen que fue fácil para mi familia pasar eso? No. Cuando el médico le dio esa noticia a mi esposa, se puso mal. Mi hijo estaba afuera, porque ustedes saben que en el seguro solamente cuando son situaciones difíciles hacen pasar máximo a una persona. Mi hijo estaba afuera. Y después mi esposa sale y le cuenta a mi hijo. Y los dos se ponen mal, se ponen a llorar, porque la prueba era difícil. Para ellos sentían que me perdían. Mis hermanos, en una prueba difícil, todo tu entorno familiar sufre.
¿No es cierto? ¿Cuántos vieron, no es cierto, la prueba que pasó Job? Fue difícil. Que hasta maldijo, ¿no es cierto? Le dijo que maldijera a la esposa porque vio que todo se le vino encima. Todo lo que tenía se le acabó. A veces llegamos a un momento, hay gente que en el momento de la prueba hasta le ofende a Dios. Créanse. Se siente que no son valorados. Se siente que Dios no les escucha. Y mucha gente en el momento de la prueba difícil se apartan del Señor. Pero mira, el Señor te dice, ¿no es cierto?, que hay esperanza, que pasarás diversas pruebas. Dice en el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Oiga, tiene que ser probada nuestra fe. Yo soy cristiano, qué lindo que soy cristiano. Te mandan del trabajo, sigues alabando a Dios. Señor, te alabo y te bendigo. ¿Qué hacía Pablo cuando le metieron en la cárcel por predicar? No dijo, Dios mío, yo estoy predica y predica y ahora me metes en la cárcel. No, dice que en la cárcel con Pablo y Silas alababan y adoraban al Señor. Tú cuando estás pasando por pruebas, le agradeces al Señor, le alabas al Señor o reniegas de Él. ¿Y por qué a mí, desde que me hice cristiano, estas pruebas que me vienen? No, tu fe está siendo probada para ver si es real, es verdadera. No vengo el domingo porque no tengo nada que hacer. No, yo vengo el domingo porque amo a mi Dios que me ama. Porque Él es mi fuerza, Él es mi bendición. Por eso vengo a adorarle. Qué lindo que se hace su sentir, mi hermano, cuando venga los domingos, cuando vaya a la célula, ¿no es cierto? Qué bendición es ir a la célula y estar ahí con los hermanos y crecer en la palabra y que el Señor le hable y comenzar a crecer y a crecer y a crecer. Porque Dios tiene cada vez palabras para usted, palabras para mí, porque Él nos habla. Él nos llena cada día de palabra viva. En nuestro corazón está si yo quiero crecer o no. No, está lloviendo. No, mi hermano, cuando usted tiene un compromiso con el Señor, hay paraguas, ahora peor, hay chompas de esas de plumón. Usted puede comprarse unos zapatitos, ¿no es cierto? Y unas botitas para la lluvia. Hay diversas maneras de servirle al Señor. Pero cuando yo soy cómodo, no voy a ir a la iglesia. Mi hermano, ¿por qué no vino a la célula? Es que estaba lloviendo, mi hermano. Mi hermano, ¿por qué no vino a la célula? Es que jugó la liga, mi hermano. Mi hermano, ¿por qué no vino a la célula? Miles de pretextos. Yo les digo, cuando usted ama al Señor, no importa nada. Lo que dice el Apocalipsis, no. Has dejado tu primer amor. Cuando recién le conocimos al Señor, ¿cómo nos enamoramos? ¿Cómo le buscamos? ¿Cómo le servimos? Pero después como que nos vamos enfriando. Pasa el tiempo, ya no queremos leer la Biblia, no, mejor está el Netflix. A ver, veamos en el Netflix, ¿qué película de estreno está hoy? Hoy, qué linda la película. Ay, veamos esta. A ver, veamos la otra. ¿Buscas las cosas de Dios? Ya no. Yo les digo, en la tecnología yo he encontrado muchos mensajes que me han hecho crecer. El YouTube para mí es una bendición. Grandes predicadores están ahí y me enseñan la palabra. Mire las cosas que el Señor quiere enseñarle. Dios quiere darnos, ¿no es cierto?, grandes cosas. Y el Señor te habla hoy a ti. No seas un cristiano mediocre. Sea un cristiano de verdad. No juegues al cristiano. Ya no es época de jugar al cristiano. Hoy estoy en la iglesia, mañana estoy en la discoteca. Hoy estoy en la iglesia, mañana estoy borracho. Deja esa vida. No juegues al cristiano. Sé realmente, verdaderamente cristiano. Aprende a diferenciar en lo que es un vaso de jugo y un vaso de cerveza. Dios te hace cada día un varón y una mujer de verdad. Porque el Espíritu Santo te lleva a caminos maravillosos. Y tu vida tiene que ser ejemplo. Y tu vida tiene que ser verdad. No solamente pantomina. La Biblia tiene que ser respetada. Cuando camines con la Biblia, cuando prediques a alguien, predica con tu vida, predica con tu testimonio.
¿No es cierto? ¿Qué dice mucha gente? Uy, ni le escuches a tal persona, habla lindo, pero mira su vida, no la vive. No seamos vacíos ni huecos, mis hermanos. Que nuestra vida realmente tenga sentido en las manos del Señor. Y para terminar, vamos a irnos a Primera de Pedro 1. Más adelantito, el 16 al 21 vamos a leer. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así de fácil. ¿Saben lo que es ser santo? No, no es estar con una aureola y que todos me vean que es santo, que es el hermano, coge la Biblia y se va a la iglesia. No, no. Apartado del pecado, eso es ser santo. Apartado del pecado para Dios. Que su vida realmente sienta la presencia de Dios, que usted huela a Cristo. Donde camina usted sienta que Dios está con usted, que Cristo está con usted, que la presencia del Espíritu Santo va con usted, que su caminar sea firme en la palabra, en el amor de Dios. Y Dios dice hoy, sed santo. Luego dice en el 2, en el 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en, ¿qué dice? En temor. Un ratito, no, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ah, no, yo antes de venir a Cristo, ¿de dónde me sacó el Señor? Ah, no, yo estoy en la iglesia y sigo allá. No, mi hermano, dice que me sacó. No dice que vivo en esa manera de vivir, en esa vana manera de vivir. Me sacó, ¿no es cierto? Me sacó. Dice, ¿no es cierto? Me rescató de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual fuisteis en Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oiga, qué lindo. Nos llamó, nos rescató, nos limpió. Qué hermoso, ¿no? Que usted ahora es otra persona. Yo he tenido la oportunidad de ir a compartir con unos hermanos al penal, cuando había el penal García Moreno. Saben que dentro de las iglesias hay hermanos. Hay iglesias que tienen ministerios dentro de las iglesias, perdón, dentro de los penales. Y recuerdo que cuando fuimos a predicar, veíamos la diferencia. Todos los que no conocían a Dios, sin camisa, sucios, sin peinarse. Pero los hermanos que nos esperaban para ir a predicarles, eran limpios, bañaditos, bien arreglados. La diferencia. Dios nos transforma, nos hace, ¿no es cierto?, diferentes. ¿Por qué? Porque veamos Filipenses 3:20, ya se nos acaba ya casi el tiempo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No somos de aquí, mis hermanos. Nuestra ciudadanía está allá. Usted y yo esperemos un día ir allá. Nuestro caminar aquí tiene que ser sabiendo que no somos de aquí, somos de allá. Usted y yo somos princesas y príncipes y reyes de Él. Dios nos transformó, mis hermanos. Nos hizo diferentes. Tenemos una mente, un corazón agradable a Él. ¿No es cierto? Y podamos decir como dijo Pablo, ¿no? En 2 Timoteo 4, del 7 al 8, que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué lindo! Nos espera, mis hermanos, esa corona preciosa. Hay una corona preciosa. Me acuerdo que un hermano decía, mi hermano, yo un día quisiera llegar allá, más que sea arrastrándome, pero quiero llegar allá. No quiero quedarme. Nosotros, mis hermanos, debemos anhelar ese lugar precioso que nos espera.
Porque hay un lugar maravilloso que el Señor nos fue a preparar, que dijo que fue, ¿no es cierto? ¿Qué dice en Juan 14, 2 y 3? Juan 14, versículos 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oiga, vamos a ir a un lugar precioso. Pero para ir a ese lugar precioso tenemos que aquí ser moldeados, ser transformados, ser ese linaje realmente de Dios. Caminemos cada día temiendo a Dios. Mi hermano, aquí les voy a dar la pauta. Cada uno de ustedes está en una fase, ¿no es cierto? ¿Cómo comienza? Aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Así empezamos, ¿no es cierto? Luego que viene, si crees, ¿no es cierto? Bautízate. Si tú crees, bautízate. Luego de ahí que viene, ¿no es cierto? Busca una célula, busca una iglesia para que crezcas. Y luego de eso que viene, sírvele. Hay muchos ministerios en la iglesia, sírvele. ¿No es cierto? Como mujer, como obrero, en la alabanza, tantos ministerios que el Señor ha puesto para servirle, maestros de escuela dominical. Y pregúntenle a cada hermano que le sirve al Señor, ¿no es cierto? Que es una bendición servirle, es un privilegio servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie, por favor, y dale un aplauso al Señor.